Transfermarkt es una web especializada del mundo del fútbol. Contiene muchísimas estadísticas de todo tipo. Es muy interesante todo lo que suele compilar y tiene estadísticas, como digo, muy detalladas de jugadores, de equipos, de entrenadores, de partidos en concreto, alineaciones, árbitros, en fin, es una web que yo consulto mucho y que por supuesto seguiré consultando a pesar de lo que voy a comentar en estos momentos, ¿no? Una de las cosas que más realza Transfer Market es justamente los mercados, ¿no? Transfer Market viene de mercado de transferencias, ¿no? Transfer Market viene de mercado de transferencias, ¿no? Al final, de lo que más lo usa la gente para consultar, pues es para consultar tanto movimientos de traspasos y sus costos, que están en movimiento, que no están en movimiento, vaya de todos. Eh, lo que no nunca he visto son los salarios, no sé si en algún lugar los tenga, yo personalmente no sé si ahí están, pero me parece que no. Yo para lo que uso Transfer Market normalmente es para ver estadísticas de partidos, posiciones de jugadores, más o menos, por ejemplo, tiene tanta información que puedo consultar ahí al Barça Athletic y al Juvenil A. Puedes checar la plantilla, los entrenadores, las demarcaciones de cada jugador, porque muchas veces un jugador tiene varias demarcaciones y bueno, te las pone, ¿no? Te pone su evolución de mercado, te pone su representante, te pone su altura, su peso, su pie fuerte, te pone muchísimas cosas. La verdad es que Transfer Market es una base de datos impresionantes sobre el mundo del fútbol. Y recientemente ha actualizado tras el cierre de mercado, ha actualizado los valores de mercado de pues todas las plantillas, ¿no? Todas las plantillas. Y me he encontrado en Prensa Ibérica de Madrid Sport un artículo que comentaba que el Real Madrid costaba más que el Barça, ¿no? Y después el resto y tal. Y me ha llamado la atención y he querido verificar si ya se habían corregido algunas cosas que me parecían absolutamente surrealistas y la verdad es que y la verdad es que no ha sido así. Yo primero que nada no quiero eh, pensar o me gustaría no pensar que Transfer Market pone los valores de mercado y traspasos porque quiere. O voy a decir que, no, pues yo creo que tal jugador cuesta esto porque me da la gana. No, yo supongo que tendrán esas fuentes especiales. Vaya, supongo que Market en cuanto a costes de traspasos y en cuanto a valores de mercado de jugadores no es algo que ellos ponen porque ellos se lo inventan así, porque es algo que ellos quieran así. Yo quiero creer eso, por lo tanto, yo no quiero culpar directamente a Transfer Market por las atrocidades que vas a comentar, pero pues sí tiene toda la información recopilada y bueno, es la fuente por la cual estoy consultando los datos. Eh, después, muy interesantes algunos valores de mercado, ¿no? Para empezar, quiero tomar en cuenta de un par de cosas, que es que si Transfer Market no se inventa las cifras ellos, sino que van y consultan y las sacan de fuentes oficiales, pues realmente, por ejemplo, la oficialidad dentro de las arcas del Real Madrid era que, por ejemplo, Eden Hazard costó 100 millones cuando en realidad costó 120, 160, ¿no? Algo así había confirmado el club de formación del jugador. Pero claro, Transfer Market no recopila esa información. Por ejemplo, lo de Arda Güler solo cuentan el traspaso, no cuentan las comisiones, por ejemplo, que se llevaron el jugador y el padre del jugador, no lo ponen ahí, no comentan que como según las fuentes oficiales del Madrid han recibido dinero por James Rodríguez cuando no han recibido un quinto, pues Transfer Market pone que recibieron dinero. Es decir, eh, ya vemos lo que comentábamos, ¿no? Que quien controla los medios controla el relato. Bueno, pues el señor Florentino Pérez sabe muy bien blindar a sus jugadores y pues se encarga de que la oficialidad sea alejada de la realidad, ¿no? Para que webs como Transfer Market
pues computen esto, incluso quién sabe si hasta la liga computen este tipo de cosas así, ¿no? Por lo tanto, tienen menos problemas. Yo no sé si esto es así, pero pues es algo que me apesta, ¿no? Me apesta el asunto. Después vamos a comentar los costos de mercado de algunos jugadores. El jugador más caro de la plantilla del Barça, según Transfermarkt, es Pedri, que tiene un valor de mercado de 100 millones de euros. Y el jugador más barato sería Fermín López, que aquí me lo cuenta, que bueno, cuesta 300.000 euros, ¿no? Un jugador bastante barato, pues ya sabemos por qué, ¿no? Fermín López. Del Real Madrid, el jugador más caro, obviamente, es Vinicius Junior con 150 millones de euros. Y aquí el primer punto que quiero comentar es que yo entiendo perfectamente el valor de mercado, que el valor de mercado más alto del Real Madrid sea el de Vinicius. Normalmente los atacantes tienden a costar más. 150 millones de euros me parece un poquito exagerado. Yo lo pondría en 120, pero bueno, no está mal. Y el jugador más barato es Lunin, el portero de 24 años, por 5 millones de euros, ¿no? Obviamente, como el Real Madrid no tiene mucho canterano, pues no costará, no tendrá, vaya, valores de mercado tan bajos. Sin embargo, por ahí vemos a Joselu con 6 millones, a Nacho con 6 millones, Lucas Vázquez 8 millones y luego una sorpresa, Modric con 10 millones, por tema de la edad, ya tiene 38 años, Fran García 12 millones, Ceballos 12 millones, Carvajal 12 millones, Guller 15 millones, Cross 15 millones, Kepa Arrizabalaga 18 millones, Brahim Díaz 20 millones, Mendy 25, Rudiger 32, Álava 40, Courtois 45, Militao 70, Camavinga 85, Chouameni 85, Valverde 100, Bellingham 120. Estas últimas cifras son un escándalo, pero ahora mismo las vamos a comentar. Primero, ahora voy a resumir las del Barça. Fermín López 300.000, Iñaki Peña 4 millones, Marcos Alonso 5 millones, Sergio Roberto 5 millones, Oriol Romeo 5 millones, Íñigo Martínez 10 millones, Gundogan 20 millones, Lamine Yamal 25 millones, subiendo su valor de mercado, ha tenido un boom. Ferran Torres 30 millones, Lewandowski 30 millones, Ter Stegen 35 millones, Christensen 40 millones, Alejandro Valde también tuvo un incremento hasta 50 millones, Joao Félix 50 millones, Cancelo 50 millones, Koundé 60 millones, Rafinha 60 millones, Araujo 70, Frenkie Young 75, Gaby 90 y Pedri 100 millones. Esto a mí me parece que tiene alguna coherencia el orden, por ejemplo, vaya, podría estar de acuerdo. En cuanto a ambas plantillas, sabemos que, pues, por desgracia, los jugadores de ataque son los que suelen costar más. Que en el Barça el centro del campo es el más blindado, ¿no? Es el que más trabajo tiene, por así decirlo, que la pasada temporada hemos tenido un rendimiento en defensa espectacular, pero aquí es donde se pone tenso el asunto y donde quiero comentar un par de cositas. Primero, Bellingham 120 millones es una exageración, véase por donde se vea, es una burrada, es una barbaridad, ni ellos se lo creen. Bellingham es un excelente jugador, de hecho yo lo hubiera fichado para el Barça, como a Musiala, como a Florian Wirtz, por ejemplo. Aunque bueno, quizá por un poco de superstición, ya que es un jugador inglés, pues es un jugador que me parece muy interesante, es buenísimo, 100%, pero 120 millones es una exageración. Luego vemos que Valverde, el boxeador Valverde, cuesta 100 millones de euros. Rodrigo cuesta 100 millones de euros. Chouameni 85 y Camavinga 85. Es decir, todos estos jugadores tienen un valor de mercado superior a Frenkie de Jong. Que Frenkie de Jong ahorita es de los jugadores
Vaya, si no es el mejor centrocampista del mundo, es uno de los mejores, junto con Kimmich, no sé, junto con Bernardo Silva, o sea, 75 millones para Frenkie de Jong y Chouameni, Camavinga, Rodrigo de Valverde y Bellingham con 120, 100 y 85 es una absoluta ver que Frenkie no tiene mucho marketing, ¿no? Porque incluso, bueno, Gaby y Pedri están por encima. Yo los pondría todos con 100 millones a los tres. Sí, sin exagerar mucho, incluso si tuviera que decir quién es el jugador más caro, yo creo que ese sería Frenkie de Jong, incluso por encima de Gaby y de Pedri en estos momentos, porque claro, el nivel al que está Frenkie es absolutamente descomunal. No sé, me parece una barbaridad impresionante que no tiene ningún sentido. Después, la pasada temporada, Marc-André Ter Stegen y Courtois fueron una pasada. Courtois hace 2 temporadas fue el mejor por todo el mundo, sin ninguna duda, creo que se puede decir. Y la pasada temporada Ter Stegen ha vuelto a su nivel, ha vuelto a su nivel, ha vuelto a su nivel y lo ha hecho de maravilla, de absolutamente super lujo. Vaya, lo de Ter Stegen la pasada temporada fue impresionante, ¿no? O sea, fue el mejor por todo el mundo para mí junto a Ederson Moraes, porque es que encima estos porteros de Guardiola del Barça tienen el plus del juego con los pies, ¿no? No solo son una garantía bajo palo, sino que tienen un juego de pies absolutamente brutal, cosa que, vaya, Courtois lo tiene, pero pues no tanto, ¿no? Y resulta que Courtois con 31 años, porque la edad es clave muchas veces en este tipo de cosas, Courtois con 31 años cuesta 45 millones y Marc-André Ter Stegen también con 31 años cuesta 35, es decir, que se le dan 10 millones más a Courtois porque sí, porque insisto que la pasada temporada el rendimiento de Ter Stegen fue, si no superior, igual. Es decir, eh, por los registros de la pasada temporada, lo que hizo Ter Stegen, pues sí, fue superior a Courtois. Y me estás diciendo que con la misma edad y con un rendimiento más próximo, superior, cuesta 10 millones menos. Es surrealista. Después, otra cosa que quiero comentar es Christensen. Andreas Christensen llegó como agente libre, haciendo un temporadón. Yo tengo que decir que Christensen es un jugador en el cual pues no confiaba mucho. Es cierto que subió su valor de mercado entrando al bar. Su valor de mercado podría ser de 35, 30 millones y bueno, ahorita está en 40. Eh, y el rendimiento que ha dado ha sido absolutamente espectacular, lo de Christensen. De hecho, Koundé, Christensen, Araujo, la mejor defensa sin ninguna duda, esa tripleta. Y con 40 millones, con 27 años, pues uno podría pensar, pues está bien, pero claro, uno se le pasa eso cuando ve que David Álava, que ha estado, no ha tenido su mejor temporada, con 31 años también cuesta 40 millones, quiero decir, es surrealista, ¿no? 40 millones para David Álava con 31 años y 40 millones para Christensen con 27 cuando podrían haber tenido temporadas similares, si no es que la de Christensen un poco superior. Quizá no mucho, pero un poco. Y Christensen con 4 años menos es otra cosa que yo no termino de entender de esta web. Después está el caso de Militao y Araujo, ¿no? Ambos con 70 millones, ya lo han corregido. Antes Araujo costaba menos, le han subido el valor de mercado. Antes estaba en 60 millones, ya lo subieron a 70, me parece incluso poco,
Me parece incluso poco. Yo a Militao le he visto cagadas impresionantes la pasada temporada y 70 millones. Oye, qué gratuito, ¿no? Y Araujo, que ha sido, si no el mejor, uno de los mejores defensas la pasada temporada, 70 millones también, hombre. Yo, si a Tchouaméni si a Tchouaméni y a Camavinga se le pueden poner 85 millones, yo creo que ponerle unos 80 millones a Araujo no estaría mal. Lo mismo que Koundé 60 millones, yo, cuidado, yo lo pondría más alto. ¿Mm? No, no sé yo. Yo lo pondría, sí, por encima, sin ninguna duda, ¿eh? Luego yéndonos más para abajo, honestamente, que Nacho y Joselu, incluso Lucas Vázquez, tengan mayor valor de mercado que Marcos Alonso, que Sergi Roberto. A ver, no digo que ninguno de estos jugadores son de los mejores del mundo, ni nada, ni se les presta mucha atención. Pero el caso de Nacho Fernández y el de Sergi Roberto es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo, con una diferencia importante, que es que Nacho tiene 33 años y Sergi Roberto tiene 31. Y Sergi Roberto cuesta 5 millones de euros y Nacho Fernández cuesta 6. Y quiero decir, es un poco surrealista, pero aquí es donde creo y la reflexión que quiero dejar. Creo que en este caso de Sergio Roberto, que es el caso más bajo, eh, está la clave de por qué este tipo de cosas pasan, ¿no? Y por qué cuando el Barça va al mercado les piden barbaridades y cuando quieren venir a comprarle al Barça no quieren pagar ni un duro. Y creo que el caso de Sergio Roberto nos va a dar la pauta, que es que en el Barça los propios culés parece que es muy fácil, muy fácil de evaluar. Ruperta, ve Erran Torres, ve Ter Stegen, ve incluso Fraude de Jong, ve Ansu Frágil, de propios culés. Ya lo que diga la caverna y tal, pues a ver, que está mal, por supuesto, y no deberían hacerlo porque nosotros, pues, un poco nada nos metemos con sus jugadores, pues si acaso hay alguna coña o lo que sea, pero no es tanto así. Pero esta clase de cosas es muy fácil verlas de propios culés que desprecian a sus propios jugadores. Y no digo que no haya que hacer crítica o no digo que no haya que exigir siempre el 100% a los jugadores, pero creo que es muy fácil para el culé criticar a sus propios jugadores. Es demasiado fácil. No, que no tiene nivel Barça, ¿qué tal? A ver, ya vamos a entender que las plantillas no pueden ser de 22 titulares. Eso es absolutamente inviable, ni económica ni deportivamente, como ya lo comentamos el día de ayer. Eh, entonces, claro, mira tan solo la pasada temporada, por ejemplo, Ferran Torres. Ferran Torres es que le hemos devaluado desde que está en el Barça 45 millones hasta 30 millones. Recordemos el caso del Lenglet, de Umtiti. Es el propio culé quien devalúa a los jugadores. ¿Por qué? Porque, mira, yo no he visto en ninguna otra presentación de jugadores que piten a los jugadores. No sé, me parece mal, insisto, no digo que tengamos que apoyar 100% a todos los jugadores y que no haya que exigirles el 100% de su rendimiento, pero sí que es muy sencillo para el culé meterse con los jugadores, es muy sencillo. Recordemos, por ejemplo, el caso de André Gómez, que el tipo ya ni siquiera quería salir a las calles de Barcelona porque sabía que le iban a lo iban a molestar, vaya. Entonces, claro, es muy fácil, por ejemplo, poner ahora a Lamine Yamal y decir, ¡buah, Lamine Yamal, lo mejor de lo mejor y tal!
Y al rato si hace dos malos partidos, no, pero ¿quién es este? Con quién ha empatado? Si es un niño, si tal. Es demasiado sencillo. Es demasiado sencillo y creo que es un error que comete el barcelonismo en general y yo a lo mejor en su momento he participado en ello, pero es que la verdad es que es una cosa muy... Porque claro, el Real Madrid, sus jugadores malos, por decirlo así, pues siempre como que los esconde, ¿no? Siempre es como que, no se habla, no se habla. Los jugadores buenos, con la maquinaria mediática y tal, pues los endiosan, ¿no? Los endiosan, crean personajes y venga, marketing, marketing y valor de mercado para arriba. Claro, nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestros jugadores, ¿no? Vaya, no tan exagerado porque lo que hacen ellos es bochornoso muchas veces, pero sí, claro, nuestros jugadores buenos, como por ahora Ferran, que lo está haciendo muy bien, que si el tiburón, que si no sé qué, que si tal, hombre, está bien, pero claro, luego ves tú la gestión de ellos, de los jugadores malos, por decirlo así, y claro, no se habla, es que no se habla, por ejemplo, Arda Güler que llegó con un sobrecoste, Güler que llegó con un sobrecoste porque el Barça, porque Laporta dijo públicamente que le querían y qué tal, el Real Madrid lo tenía desde hace un año. Y claro, llegó el Barça y vieron qué tal y pagaron un sobrecoste. No se habla del sobrecoste. Ven actuaciones malas de tal o cual jugador, no se habla. Es que ese es el punto, no se habla, se les esconde, se les protege a estos jugadores débiles, mientras que en el Barça, jugador que muestra debilidad, va y se le va a la yugular y se le come, ¿no? No vimos, por ejemplo, el otro día que no jugó, que jugó Sergi Roberto y Marcos Alonso, y no, pero esto es que necesitamos laterales de tal, que no digo que no. De hecho, la incorporación de Cancelo es sencillamente espectacular y creo que necesaria. Pero matar a Sergi Roberto y a Marcos Alonso por jugar en un partido contra el Villarreal, donde a Sergi Roberto, un partido contra el Villarreal, donde a Sergi Roberto prácticamente siempre estaba 2 contra 1 y Marcos Alonso también, que Marcos Alonso pues, sus labores defensivas nunca han sido las óptimas, que él era carrilero en un 3-5-2, o sea, eh, no hay punto de comparación, ¿no? E insisto que no se puede tener plantillas de 22 titulares, entonces yo invitaría a la reflexión y que, hombre, si vemos que un jugador no está en su mejor momento, que tal, no salgamos a Twitter y a redes sociales a criticar. No salgamos a decir Sergio Romuerto, no salgamos a decir Erran Torres, no salgamos a decir Error García, no salgamos a decir esas cosas, porque este tipo de acciones, claro, luego en el mercado los otros clubes ven, no, pues no lo quieren, pues no te doy dinero, te pago menos del valor a las arcas del Barça. Entonces, si bien la maquinaria mediática siempre hace que todo esté a favor del Madrid y tal, si ya nosotros tenemos que lidiar contra eso, no contribuyamos a devaluar a nuestros propios jugadores, ¿no? Me parece un error terrible. Y bueno, es la reflexión que quería dejar sobre cómo tratamos a nuestros jugadores muchas veces, ¿no? Lo vimos la pasada temporada, lo hemos visto antes, lo hemos visto con Mathieu, con Sergi Roberto, con André Gómez, con Vermaelen, con Lenglet, siempre atacando a por el eslabón más débil. Que el Barça perdió y jugó tal, es culpa de él. Si el Barça Luis Enrique perdió y estaba jugando André Gómez, es culpa de André Gómez. Estaba jugando el Barça Luis Enrique y perdió y está jugando Mathieu, perdió por Mathieu. Está jugando el Barça de Valverde y y juega Semedo, pierde por Semedo. El Barça de Valverde está jugando y juega Sergi Roberto y pierde, culpa de Sergi Roberto, es que siempre es así, que el Barça de Xavi está jugando y juega Ferran Torres y pierde, culpa de Ferran Torres, el Barça de Koeman está jugando, juega Frenkie de Jong, culpa de Frenkie de Jong, es que este tipo de cosas, todo esto es para reflexión y autocrítica del culé propio con respecto a cómo trata a sus jugadores. Ni hay que endiosarlos mucho,
porque tienen que estar los pies bajo la tierra, si no luego se te hace un club de amigos como aquello de Messi, Suárez, Rakitic, Arturo Vidal, etcétera, 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 pero tampoco hay que maltratarlos ni despreciarlos en público, en redes sociales, mucho menos en el campo, porque esto, claro, baja la autoestima de los jugadores, baja el valor de mercado y luego no sacas ni un duro por ellos ni tal, o sea, no. ¿No? Entonces, bueno, nada más, yo lo voy dejando acá. Muchas gracias por escuchar. Visca el Barça siempre. Bye bye.